¿Entendéis ahora por qué os decía que no se te vuelve a olvidar el nombre de su director, Pedro Almodóvar? Pedro, buenas noches otra vez. Buenas noches otra vez. ¿Por qué nos preguntas tantas veces buenas noches? No, pues por si alguien se reengancha ahora, pues ya entiendes, porque como nadie te conoce, pues ya para que sepan que... Bueno, Carmen, Cayetana. buenas noches otra vez. ¿Sabes por qué buenas es? noches. Hola. Noches. ¿Sabes por qué es? Para que te pinche la realizadora. Son órdenes de arriba. Yo te digo, A mí me entonces el gusta plano mucho va y cae sobre tu cara. interrumpir un programa diciendo buenas noches. Todo el cada rato. 5 minutos. Lo decimos cada 5 minutos, pues si se van reenganchando. Sí. Bueno, vamos a la película. Pepi se convierte en una ejecutiva agresiva. Bond dice que el Pop ha muerto y Pepi le sugiere que se dedique a cantar boleros. Lucy está cansada de la vida loca y bohemia y prefiere volver al confort de la paliza en casa. En casa, tranquila. Claro, tranquilamente. Con un hombre que le va a dar 2 bofetones. Claro, cada que la día. va a matar. Sí. Vamos. ¿No es un final más conservador de lo que los personajes se merecen? Pues no, porque cada una va, quiero decir, hay que tirar para adelante. Y están en pleno, quiero decir, están en pleno cambio. Para Bomb, que es una cantante punk, ponerse a hacer boleros en aquel momento, en el 80, tú le dices a alguien que se ponga a hacer boleros, lo que pasa es que después se pusieron de moda. Casi diría que después los puse de moda. Los pusiste tú de moda, porque claro. puse un montón de bolerazos en Entre Tinieblas y los panchos, no sabes qué cartas tengo de los panchos, de agradecimiento. Porque los recuperaste directamente. Y pues era una locura, quiero decir, era una vida llena de aventuras para ellas también. No una vida más segura, sino el final de una etapa y el inicio de una nueva llena de novedades. Me acuerdo de cuando vi la película por primera vez con música. Me encantó, porque a mí me gusta muchísimo cuando de repente ya ves la película con música y le digo a este, ¡uy, qué música tan bonita has puesto! Y me dice, es mía, de los discos de mi casa. Sí, me acuerdo. Y luego ¿Sí? ya llegué a aprender que la música hay que buscarla, buscar. Hay música de todos los sitios y bueno, hay muchísima música que, bueno, espero que nadie nos esté viendo de Inglaterra, de los que no hemos pagado los derechos. Es que no. Porque como es una película tan furtiva y como también lleva 20 años y nadie nos ha dicho, oye, que es que... Claro, pues esa ya. música es mía. No, pues ya nos lo van a Y decir. había muchas canciones y tal, pues no. Tú escribes siempre biografías de tus personajes y han caído en nuestras manos biografías de tus 3 chicas de esta película. Haces estudios profundísimos que el público no conoce, que no llegamos a conocer, que te sirven a ti para dirigir a los actores, ¿no? Y desde luego las 3 han tenido pasados duros, vidas duras. Pepi es una rica heredera que su padre la mantiene y tal, pero las otras 2 vienen de una España rural y humilde. ¿Vosotros creéis que la movida quizá se organizó y la provocó justamente esa gente que venía de zonas rurales, de zonas humildes y que estalló su libertad y sus ganas de hacer cosas en una tierra de nadie como era Madrid? Hombre, pues intervino mucho, porque Madrid sobre todo es en efecto, no tiene lo de Barcelona, quiero decir, ese amor a las raíces, esa cosa de esta en mi calle, esta en mi ciudad, no. Esta es en una ciudad, lo que pasa es que puedo irme de aquí dentro de 2 minutos y si viene alguien, Madrid es una ciudad muy acogedora, no hay el sentido localista que hay en otros puntos de España. Entonces, realmente Madrid está formada por todos los que hemos emigrado a Madrid. Pero te diría sobre todo que la cosa moderna, donde se sigue de verdad, es en los pueblos. Donde encuentras... Los más modernos. Después ya de la movida y de todo eso, donde hubo verdaderamente fidelidad a todo lo moderno, al look moderno, a todo eso, era donde se mantenía el espíritu, es en los pueblos. Tú vas a un pueblecito y ahí veías las discotecas las más modernas, con más artilugios que ningunas, etc. Y después también el que viene de fuera tiene la ventaja, por ejemplo en mi caso, que no tienes la familia encima. Y entonces, que te quieres poner un plataformón, te lo pones. Sales tú al fin y al cabo de tu casa y no te va a ver nadie nada más que la vecina. Y que te quieres teñir el pelo y ponértelo para de punta, pues si tu familia está en Bilbao. Y entonces, a no ser que te cojan en una cosa de televisión como moderno, como de la movida, no. Entonces también gozas más libertad porque estás en Madrid para hacer tu vida. Claro. Y los de fuera yo creo que somos esenciales. Pero en cualquier caso... En la movida era un melting pot, como dicen, todo mezclado, y todas las generaciones mezcladas, porque no es una cuestión generacional, tampoco es un grupo, no era como los surrealistas o los dadaístas, no, era un montón de gente que vivió de un modo muy especial y muy bueno para nosotros, un momento
único en la historia de España. Y que ese momento lo vivimos igual. Entonces, claro, nos juntábamos y coincidíamos en los mismos sitios. Claro, yo como era de Madrid lo tenía más crudo, porque mi familia, por ejemplo... La plataforma para nada, claro. El trabajar con Pedro para mucha gente era un tema que... Yo me acordé que tú me dijiste que tu madre te lo vio que fatal. ni me lo tocaban, vamos, o sea, era un tema tabú. Y muchísima gente del trabajo, del María Guerrero y de todo tal, me decían, pero bueno, tú estás loca y no sé qué, no sé cuánto. Claro, te dirían, ¿qué necesidad tienes? Ya, pero yo lo único Imagínate. que decía es que me lo pasaba divertidísimo y realmente era donde mejor me lo pasaba. Y luego, además, me empezó a chiflar el cine. ¿Y cómo recuerdas la incorporación al proyecto de las otras dos protagonistas, de Eva Siva y de Alaska? Y el rodaje con ellas. Lo recuerdo genial. Con Evasiva había el problema que nunca sabías lo que iba a decir. Entonces eso me hizo espabilar. O sea, fueron como cursillos de todo, ¿no? Y con Mercedes era el problema que no sabías lo que iba a decir y además como que decía las cosas con mucho aplomo. Y luego te paras a reflexionar y a lo mejor no había dicho nada. ¿Te acuerdas, no? Pero le quedaba muy bien. Ese era el problema con Evasiva. De todas maneras, ella era súper simpática y súper bien. No se lo tomaba demasiado como si estuviéramos haciendo una cosa importante. Y Alaska era maravillosa porque era súper seria, súper profesional. Y luego, el otro día la estuve viendo, porque yo me impresionó mucho que el primer día que ella rodó la escena de la meada, que para una actriz era un corte Golden horrible. Shower, Incluso de la ducha dorada. De la ducha dorada. Ah, perdón, de la ducha dorada. Que a mí me daba un corte horrible y ella como Buenas nada, noches, ¿no? Y Cayetana. luego me Hola, buenas reconoció el noches, otro día Pedro. que estaba súper nerviosa y que le daba mucho apuro. Y lo disimuló fenomenal. Pero con lo disimuló. Yo también cuando lo dijo el otro día me quedé... Oye, volviendo a lo del tema de la movida, realmente esta película queda como una especie de documento, que supongo que no erais conscientes ninguno de eso, porque, bueno, pues era vuestra gente simplemente que La gente trabajaba que había allí. por allí o que Pero es que venía. tú a ver a Cesepe, a las Costus, a los Pegamoides, a Fabio, a Ricardo Franco, está todo el mundo en esa película. Es como una Claro, es especie de que- documento. No, y a los Radio Futura A todo el mundo. y a los ejecutivos agresivos. Había, bueno, chinas, había todo lo que era el pop que se iniciaba en ese momento. Lo curioso es que, por ejemplo, Alaska, que ya era una reina sin disco, porque no había grabado todavía nada más que maquetas, en el proceso, en el largo proceso del rodaje de la película, cuando terminamos la película, que esta se la decía cántamela Alaska, ya era reina del pop con Terror en el hipermercado, porque Claro, sí, salió muy famosa. justo Terror. en Hombre, me acuerdo diciembre, perfectamente, bueno. en diciembre del 80. Y Y cuando más íbamos de- rica me la cantaba a mí en las Sí, se la promociones. cantaba. Y ayer me reconoció el otro día que no le gustaba nada cantar sin música. Ahí está, que es muy buena chica. Porque a mí me encantaba que me la cantara así como en directo. Tuviste una cosa como Y cada vez- premonitoria con eso, ¿no? Pues sí, porque Alaska no era cantante del Claro, grupo. era Ella guitarrista. tocaba la guitarra, o estaba aprendiendo a ello. Y entonces yo le dije, no, pero Bomba es cantante, sobre todo es cantante. Y dice, pero yo no he cantado nunca. Y yo, ¿y? ¿Qué falta te hace? Para esto sí es más bien berrear. Pero, bueno, entonces ensayamos la canción, pero cantándola a ella. La canción que es genial. Me acuerdo, sí, Y ella parecía también que no le daba ningún corte, ni cantar esa letra tan cerda. Sí, Lo porque que además se puso pasa a cantar con un montón de público y todo ese día. es que después de eso, los Pegamoides le dijeron, pues chica, Pues canta. pues canta. Y fíjate lo que ha sido Alaska. ¿A ti te gusta? Y Y la directora, pues yo creo que sí, dijo la otra. Vamos. Con toda naturalidad, que es que... Y entonces ya pues quedaron, pues Carlos, pues mira, yo canto algunas, las que a mí me gusten, que son para mi voz, Carlos Berlanga, y las otras las que pues las cantas tú. Y así hicieron. Y empezó a cantar ella ya en Terror en el supermercado. Es impagable la anécdota que cuenta Paz Sufrategui, la jefa de prensa del Deseo, sobre unos periodistas japoneses que, interesados en el cine de Pedro, pues le preguntaron sobre el teléfono de la movida para poder hacerle una entrevista. Y es que la movida fue algo que sucedió en España tan único, cuyos ecos llegaron hasta Japón. Habían oído hablar de mayo del 68, pero no lo habían olido. Habían oído hablar del underground londinense, aunque tampoco lo vivieron. Pero en 1975 murió Franco. Y no solo no resucitó al tercer día, ni tampoco al tercer año, sino que después llegaría el fin de la censura, Por supuesto tengo alguna predilección política, ¿no? Pero no pertenezco a ningún partido político. la legalización del Partido Comunista El Partido Comunista será reconocido y legalizado en nuestro país. en fin, una borrachera de libertad que culminó con ese alarde de contracultura cañí que fue la movida. No hacía falta tener algo que contar, firmar manifiestos ni pertenecer a movimiento alguno. No hacía falta querer cambiar el mundo, solo estar al día o, mejor dicho, a la noche.
disfrutar, frivolizar. Unos llegaban a la capital desde provincias dispuestos a encontrar su sitio. Otros ya estaban en Madrid viviendo el momento. Todos tenían inquietudes y entre todos renovaron por completo la cultura popular española. Nuevas revistas y fanzines, radios piratas, programas realmente alternativos de televisión, salas legendarias donde actuaba el sinfín de grupos pop que pusieron sin complejos y con descaro la banda sonora a la movida. Tanta energía revolucionó también las más diversas manifestaciones artísticas. Fotógrafos, pintores, cineastas y un alcalde carismático. La movida no puede ser simplemente movida en cuanto a movimiento, tiene que ser movida en cuanto a creación. Pero Tierno Galván murió. El entusiasmo se fue debilitando. Quizá porque la movida se convirtió en fenómeno subvencionado por unos políticos que quisieron capitalizarla. Quizá por la inexistencia de una industria cultural alternativa suficientemente sólida para dar continuidad a sus artistas. Quizá porque la droga y el SIDA se llevaron por delante a muchos de sus mejores talentos. Los que sobrevivieron dicen que la movida nunca existió, pero para entonces la movida ya era una leyenda imparable fuera de nuestras fronteras, con portada en Rolling Stone y anécdotas orientales incluidas. Sí, pero fíjate de qué modo lo asimilaron los japoneses. Como decirle a Dolores. Los japoneses sí. Creían que la movida era una persona o una asociación o un grupo muy establecido. Y entonces me lo preguntaron a mí. Oye, ¿y cuándo podríamos hablar? ¿Tú tienes el teléfono de la movida para que podamos hablar con para ellos? hacer una entrevista. Genial, ¿eh? Es genial, genial. Te lo preguntaron a ti. A mí me preguntaron exactamente en el 92 que fui a Japón y no di crédito de lo que vi. Sí. Y supongo que bueno, hay una cosa fundamental en los personajes de esta película, que es esa amoralidad maravillosa y esa alegría, pues llamarlo de una manera, alegría de pecar, que daba exactamente igual porque no estaba el fantasma del SIDA entonces ni nada que se le pareciera. Y entonces yo creo que fue una de las cosas maravillosas de la película y de la época, supongo, ¿no? Esa alegría la tiene la película en todo momento y, bueno, Carmen colaboró, como todos colaboraron, y ahora te dirá ella su versión. Buenas noches, Gaetana. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, Carmen. Porque, sobre todo, en ese momento yo ya era lo suficientemente mayor como para tener un pasado franquista, aunque no estuve en la cárcel nunca, ni en... Vamos, llegué a ir a el recital mítico de Raimon en la universidad que acababa de llegar del pueblo, pero... Y en ese día sí corrí delante de los guardias, pero nunca más. Pero sí que Pepi nace desde la conciencia, además, de que Franco no existe. Y además yo, como mi venganza particular, de que Franco no solo no existe, sino de que no había existido nunca. Entonces, nosotros, que éramos jóvenes, vivíamos dentro de una alegría y una frivolidad que eran tales, pero a la vez eran un arma como... quiero decir, era politicismo que hay en Pepi y que hay en todos los personajes que víamos en ese momento. No era ser apolítico, sino el darle ya la espalda a esa gente tan pesada, con barbas, a los progres, que era tan pesada y vestía tan mal. Y entonces y era muy aburrido. Era un rechazo visceral hacia eso. Que después, con el tiempo, pues todo se recupera, quiero decir, después nos hemos hecho amigos de los que podían estar cantando Ocasión Protesta en el 76, pero en ese momento era viva la superficialidad y viva la banalidad, pero como idea casi política. Sí, sí, sí. Y la noche es nuestro lugar de encuentro, y etcétera, etcétera. Qué envidia me da, Sí. sinceramente me da mucha envidia. Yo venía ¿No de... habías nacido tú? Hijo, sí, Era te lo muy agradezco. chiquitina. Era muy chiquitita, pero que me da mucha envidia. Yo siempre que os oigo hablar de esta época me muero de envidia. Yo creo que a mi generación le pasa, vamos, a mí me gustaría irme a un pueblo ahora mismo y venir a Madrid, comprendes, ser de pueblo y venir a Madrid a explotar mi libertad. Ella hace tiempo que trata de decir una palabra buenas noches. No, buenas noches, Carmen. No, que yo venía de una educación también muy del sentimiento de culpa, de esto se puede hacer, esto no se puede hacer, bastante despistada. Y me encantaba de él que como que no había que sentirse culpable por nada, que eras guapa como eras, cosas así, que me daban muchísima paz. Que reírse era cojonudo, que no había que estar pensando en futuros. O sea, que es una de las grandes cosas que has aprendido de Pedro. No, más que nada es que, quiero decir, ella, como ha explicado muy bien, venía de otra educación,
en la que realmente se respetaban mucho más los aspectos y todo eso. Entonces, cuando vio que allí realmente una que fuera despeinada daba igual y que las caras eran interesantes por sí mismas, hubo muchos complejos de los que se desprendió porque había un modelo allí para quitarte todo tipo de complejos. Y aprendí una cosa fantástica que me ha servido siempre mucho como actriz y que se lo recomiendo a todas las actrices, es aceptarte tú lo que tienes, con tus cosas, o sea, con tus defectos. Explotarlo y sobre todo esto es lo que hay y punto. Sí, lo que pasa es que yo creo que ya vosotras, ya que sois veteranas, ya os habréis dado cuenta, las actrices estáis muy guapas cuando actuáis bien. Y es que de eso depende. Es increíble cómo la cámara lo detecta eso. Porque a mí, por ejemplo, en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Me llamaron Sexy Housewife. Qué bonito eso que has dicho. Sexy Housewife. Nunca me ¿En olvidaré. Sexy Housewife. Sí, en Estados Unidos. ¿En ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Sexy Housewife. Es que no una se me sexy ama de olvidará casa. nunca. Y iba con canas que no tenía, iba la pobre. Iba con raíz, con los ejecutivos, con unos abrigos horrorosos. Pero daba morbo. Y daba morbo. Porque estabas maravillosa. Entonces, Es eso lo que dice él, claro. que cuando estás creíble te encuentran guapa. Oye, tú cuando ahora en una retrospectiva sobre tu obra después del Oscar ponen la secuencia de las elecciones generales, ¿qué te pasa por el cuerpo? En los festivales, en las cosas, ¿comprendes? Porque además es una secuencia en la que está casi todo el rato tu cabeza cortada. Sí, es que sí, porque es que no pudimos repetirla y además era muy difícil repetirla. Parece voluntario todavía. No, fue una decisión probablemente espontánea e inconsciente de Paco Femenía, que en ese momento debutaba y que ahora es un gran director de fotografía. Como muchos de los del equipo, como mucha gente del equipo. Paco en concreto, pues ha hecho un gran director de fotografía. Y no creo que lo hiciera a propósito, como cortarle la cabeza al director, cosa que a mí tampoco me importó en absoluto, debo decir. Porque lo que sí era como, yo venía del underground, quiero decir, del underground más underground que era el Super 8. Entonces, en eso cabe toda la realidad, quiero decir, toda la realidad, la que provoca el propio rodaje, se añade de modo natural, porque tú ya la añades de principio. Y entonces la gente la acepta. Yo creo que esta película tiene pues un tufo underground indiscutible, absoluto. Aparte de tu propio underground del Super 8, yo creo que acabas de venir de presentar precisamente una película de John Waters en el Festival de San Sebastián, Cecil B. Demented, y yo creo que John Waters estaba muy presente en tu vida. Ahora sabemos que eres un absoluto cinéfilo, pero entonces... Pues yo fíjate lo que me ocurrió. No había visto a John Waters y ya tenía la influencia de John Waters en ese momento. No lo digo en... Es como esa canción de Chabela que dice, antes de conocerte te adiviné. Qué bonito, por favor. Yo hice Pepi y la hice como la hice, porque, y bueno, más pensando en Warhol, que era el cineasta que conocía en aquel momento. Pero John Waters había hecho no sé si en el 72 o en el 76, Pink Flamingo, que tiene muchísimo que ver con Pepi. O al contrario, Pepi tiene mucho que ver. Y yo no vi Pink Flamingo hasta el 83 o algo así. Fíjate, Olvido ya la había visto. ¿Sí? No, con 15 años, a mí me parece impresionante. Ella ya iba a Londres y se compraba modelos en Londres porque, claro, aquí no encontraba. Y se compraba los tintes Falterón en Londres. No, increíble. Y ya la había visto, entonces ella ya sabía quién era Iván y todo eso. Yo no lo sabía y cuando la vi dije, por Dios, ¿cómo me ha influido esta película? Sí. Pero hay un modo, en que las sensibilidades, no importa que haya océanos enormes, que las separan, hay un modo en que se coincide. Yo me he dado cuenta cuando he ido a Estados Unidos que he coincidido con muchísimos directores con los que de pronto a lo mejor, y como hemos tenido la misma información, teniendo unas culturas tan diversas, pues compras las mismas revistas, estás en el mismo estado de ánimo, tienes el mismo sentido del humor. Entonces, yo cuando conocí a Jonathan Demme, parecía que era de Madrid él o yo de Nueva York, porque coincidíamos en el gusto en las mismas películas. Eso pasa cuando te encuentras con gente. Entonces, era underground porque no podía ser de otro modo. Pero además es que el underground no existía y cuando yo las vi, las underground de verdad, dije, soy totalmente underground. Y además ese es mi espíritu. Sí. Y te diría que todavía sigo teniéndolo, incluso aunque ruede con muchos más millones. Porque siempre hay cosas que ocurren por primera vez, siempre hay que improvisar y siempre hay que aceptar cosas que no tenías previstas. Carmen, ¿cómo conseguías la continuidad del personaje? Antes lo hemos empezado a apuntar en la presentación, pero ¿cómo se consigue? Yo hacía lo que él me mandaba. El personaje era complicadísimo, o sea, no es que no pensábamos mucho. Pero hay secuencias que empezáis, una abriendo la puerta, que los 6 meses después sale... Claro, pues imagínate. Ella tiene 3 tiempos seguidos y nada más en 3 primeros planos que van consecutivamente. Yo tenía absoluta confianza en él y él me iba diciendo.
Y tú, si te dicen lo que tienes que hacer clarito, pues lo haces fácil. No recuerdo para nada ninguna tortura de tipo psicológico de actriz. O sea, recuerdo torturas de eso, de decirnos, pues empezamos a las 8 y no empezar hasta las 11 de la mañana o cosas así, pero de tipo psicológico, de tal, porque nos acostumbramos a que a veces incluso, me acuerdo en la esquina del Punto, viniste tú a decirnos, entonces tú le dices, ay, qué casita bonito llevas, y tú le contestas, no sé qué, no sé cuántos, y tú entonces te acostumbras a trabajar así, no... Yo tenía absoluta confianza en él. No, pero tú te metiste de un modo, quiero decir, fuiste de un mundo a otro con una rapidez desde el primer día. Porque además no solo, sino hay cosas muy graciosas cuando la escena de la meada, que no es solo, la escena de la meada no es solo ver a ellas dos, es ver a decir que, venga, ya, venga, sí. Venga, ya no más, ya se acabó, venga, bueno, tú ya, no sé qué. venga. Dirigiendo una meada, y eso era que tú normalmente respetas totalmente mis diálogos, pero ahí eso lo improvisabas porque sabías que tenía que estar ahí y te salía normal y... A mí él siempre me lo explicó muy bien y además sin demasiados rollos tampoco, no tuvimos ninguna conversación profunda de tal. Era, aquí estoy, pues haces esto y tal, y si te encontraba falsa te lo decía y entonces lo hacía más natural. Y no recuerdo que fuera especialmente difícil. Y la fama que se ha creado luego Pedro de ser obsesivo en la dirección y muy exigente en Pepi... No, pero en Pepi hacíamos lo que él quería. Lo que pasa es que como no le dábamos tantas vueltas al coco, pues era como rápido. Quiero decir, aparte que llegábamos a una esquina y nos teníamos que ir en media hora porque si no venía la policía y no teníamos permisos y cosas así. Entonces todo el mundo, me acuerdo que escenas incluso complicadas, ahí la gente hacía lo que le decían. No, teníamos la conciencia suficiente de que estábamos haciendo una película, pero teníamos mucha inconsciencia acerca de todo lo que estaba prohibido a la hora de hacer una película. Entonces llegamos sin permiso ni nada y esa desdramatización de todo nos ayudaba muchísimo, enormemente. Que eso ya lo vas recuperando con el tiempo y con el tiempo además. El tiempo es jodido, quiero decir, hombre, aprendes mucho de la experiencia, pero yo creo que la experiencia es el gran arma de los mediocres. Yo cuando hago una película siempre quiero buenas noches, Cayetana, buenas noches, Carmen, que es la primera película que hago y que no sé hacerla porque todavía no la he hecho. Pero lo que sí eres consciente es de que ya sabes mucho más y sobre todo sabes mucho mejor y de un modo mucho más obsesionado porque has tenido años para obsesionarte. A mí estos 20 años, Carmen, han servido para obsesionarme cada vez más. Y ahora estoy en el punto, que ya lo he intentado en Todo sobre mi madre, en dar vuelta para atrás porque es que si no me voy a convertir, claro, voy a sufrir demasiado. Y no se debe sufrir demasiado. Claro, yo ya he pasado, como soy más mayor, he pasado ya al punto de no sufrir. No, yo sí he sufrido. Ay, me toca todo todavía, ¿no? Estoy claro, es que asustada. eso se adquiere cuando ya se es más mayor. La Sociedad Limitada Pedro Almodóvar, Carmen Maura, ha llegado a producir 7 títulos. Carmen ha sido pues desde una monja a una mujer solitaria, una mujer triunfadora, una sexy ama de casa, madre de familia. Lo cierto es que Pedro Almodóvar ha encontrado en ella a muchas de sus mujeres. Pedro es todo imaginación, todo poderío. Y ahora, nuestro concurso, elecciones generales. El que tenga la polla más grande, más esbelta y más descomunal y más perfecta, será nombrado rey del resto de la noche. Pepi, tú preparada, ¿verdad? Ah, muy bien, pues vamos allá con elecciones generales. Me atrevo realmente a conducirla a través de cualquier tipo de personaje, casi sin que ella se dé cuenta. Como te vuelvo a ver echándole mano a una gallina, me voy al gacete. Y a ver cómo te las arreglas tú sola. Pedro tiene una cosa conmigo, que es que me conoce muy bien y sabe utilizar mis adentros muy bien. Carmen hace una psiquiatra encantadora que es muy buena profesional, pero que sabe muy pocas cosas de la vida, de ella misma y de la gente que le rodea. Entonces se equivoca continuamente, pero con mucho encanto, porque esas son cosas que Carmen sabe hacer muy bien. ¿Vamos a dormir juntos esta noche? No, ya te he dicho que no. No me importa que no me folles. Me basta con que me abraces. Pero al final de toda... La ley ha sido, yo creo, el trabajo más bonito de todos los que he hecho con Pedro. Y hemos llegado a una unión muy especial en esa película. Por primera vez me he encontrado como con un instrumento
absolutamente templado a mi medida. Y no sabes lo que es eso. Es decir, no sabes no solo ya el placer que te da, sino la confianza que te da en ese trabajo. ¡Vamos! ¡Riégame! ¡No se corte! ¡Riégame! Como me gustó mucho el fragmento que hacía Carmen, en La ley del deseo de la voz humana, pues pensé, digo, bueno, una situación única y extrema, y con un único personaje, y en plan festival de actriz, y también a ver dónde llegaba Carmen en eso y hasta dónde llegaba yo en una situación única. No me voy de viaje, ni con ninguna mujer. Adiós, mi amor. Te deseo lo mejor. Mentiroso. Pero a lo mejor es verdad. Me puede engañar con todo menos con la voz. Conozco todos sus tonos de memoria. Llevo años trabajando con él. Maldito aparato. ¡No lo soporto! Cualquier cosa que a mí me dice Pedro me hace mucho más daño, mucho más bien que me lo dijera una persona normal, porque ya es de mucho tiempo, ¿no? Entonces, quizá en esta película hemos llegado al máximo de sacarnos el uno al otro cosas, y por eso ha habido algunos momentos de mujeres al primer ataque de nervios. Bueno, como casi todos sabéis, hace casi un año que no veo a Carmen. Esta es la primera noche que nos encontramos desde Los Ángeles. Entonces quería aprovechar la ocasión para decirle algo. Carmen, tú sabes que este año hemos estado en Berlín y te he traído un trozo de muro. Y bueno, tómalo como sugerencia de que si un muro tan espantoso, tan irracional y tan sólido como aquel ha caído, ese muro que nos separa a ti y a mí, yo creo que puede caer también de un momento a otro. Muchos me ha nombres. gustado la pieza. ¿Te ha gustado la pieza? Sí, No, porque es cierto. Es cierto que sí. No, era ella, era todo mi universo. En los 80, Carmen fue todo el universo femenino Me dio unos al que yo papeles tenía maravillosos. acceso. Maravilloso. Maravillosos. ¿Recuerdas todos los nombres? Es complicado. Ha sido Pepi, Sor Ha sido Perdida. Pepi, Sor Ha sido Perdida, Gloria. Gloria, Pepa. Pepa, Pilar, Tina. Tina la Y adoro. en Matador, ¿cómo te llamabas? ¿Julia o algo así? Pilar. Un nombre que no te gustaba. Pilar. No. Un nombre ñoño. No, que no te gustaba, el de porque Matador no me gustaba, ¿no? ¿Y no es Pilar? No me Yo acuerdo. creo que era Julia. Pues igual, A mí lo habré la buscado que más quiero, y No, yo no, creo no que es pierdo. donde quizá me lo pasé mejor con él, aunque me lo pasé siempre bien, pero vamos, bueno, fue Tina. La de la ley. Yo el día que lo vi, roja Porque como era un tomate. la menos Carmen visible físicamente. Quiero decir, pelo, uñas, andares, caderas, vestidos. Era lo que menos corresponde con ella personalmente. Yo me lo pasé tan... Además era tan buena chica. Se ha enamorado de mí medio Madrid. Tú sabes que es el personaje que he hecho que se ha enamorado más hombres de todos los que he hecho nunca. Era más buena, más generosa, más suya, más... Y decía unas cosas tan bonitas. Y ahí también dije de los párrafos más difíciles que he dicho en mi vida, como actriz, en esa... Porque ahí ya estabas entrenadísima. Yo recuerdo que te pedía cosas y miraba y te daban 30 segundos. Y entonces te decía, ¿serás capaz de hacérmelo en 10? Y en eso, claro, no, quiero decir, ella es sobre todo un instrumento maravilloso. Te lo decía sin nada y eran en 10 segundos. Bueno, me lo vas a hacer en 10 segundos, pero además caminando entre los travelings sin chocar y caerte, claro, porque además... Claro. Y tienes que ir con tacones porque Claro. un Cerrar la transexual puerta va con tacones al y pelo paso. largo siempre. Y lo hacía y Aprendí tal. mucho a ir totalmente dispuesta por la mañana a los rodajes y eso se me ha quedado. Y eso yo creo que es una de mis ventajas por las que luego los directores me quieren mucho. Porque escucho y hago lo que me piden. Algunas veces es más divertido porque te piden cosas más sorpresivas y a mí lo que más me gusta es cuando estoy rodando y un director me pide algo que digo... Y luego me lo tomo en serio y lo hago. Y es lo que más me dio... Y luego también me dio seguridad en que era capaz de hacer papeles muy distintos, claro. Porque de repente Claro. he tenido físicos tan distintos en sus películas. Claro. Bueno, todo. Hace poco decía Carmen en una entrevista a Elvira Lindo que ella ha hecho personajes contigo que nunca volvería a hacer porque han sido absolutamente únicos. Pero que ella también te ha dado muchas cosas. ¿Qué crees que os debéis mutuamente? No, yo no sé cómo quedaba eso. Yo le decía que no teníamos Es que el sensación trabajo es de... una cosa mutua. Sí, que no teníamos sensación Es que de hacer- yo te debo a ti, tú me debes a mí. Yo me puse completamente en sus manos y le daba todo mi entusiasmo. Y él me dio unos ¿Sabes lo que personajes pasa? divinos. Es que esa disposición no se pone en el contrato, ni se puede exigir, porque es algo absolutamente personal.
esa disposición de me pongo en tus manos. Sí, claro. Es la mejor, pero realmente no se os puede, quiero decir, no es exigible. Hay algo de entidad del actor que continúa dentro de él. Entonces, y en el caso de Carmen era realmente, aquí estoy, y esa era desde el primer momento. Entonces, eso al director le da una enorme confianza, pero, y claro que se siente agradecido por eso, claro que sí, sobre todo porque hay otras personas que no te lo dan. Pero el cine, el cine se hace con mucha gente, pero básicamente, quiero decir, la imagen la ponen los actores, y el trabajo de actuar es de dos. El espejo, el director es el único espejo que tiene el actor. Y es un espejo ante el que se siente desnudo, porque además vemos todo. Sí, todo lo que hay en la persona actor. Es verdad, sí. Y entonces, nadie, es una cosa recíproca, quiero decir, no se puede hacer solo con el director o solo con el actor. Entonces, hemos compartido unos años y unas películas muy afortunadas para nuestras carreras. Creo. Y pues qué bien. Pero no es, me debes esto tú o yo le debo a ella. No, sí, no es ese sentido. Claro. Lo que sí hay es que... compinchados. Supongo que vuestra ruptura fue magnificada por los medios de comunicación y me da la sensación de que vuestros sentimientos ahora mismo van por otro lado. Yo no sé si es intuición, a lo mejor deseo, de que hay posibilidad de que volváis a trabajar juntos. Nuestra ruptura fue como de Hollywood. Pero vamos, ya como de Hollywood. Como de Hollywood, a lo grande. Fue una... Fíjate que en este momento hubiera sido ya realmente una guerra civil, según están los medios para magnificar estas cosas. Qué horror, ahora mismo, con la sensibilidad mediática que hay hacia que dos personas se separen, pues, fue una cosa además como oficial. Era como si separara la nieta de Franco y su marido. Sí, fue... Y bueno, no quiero decir que entre dos personas que conviven profesionalmente tantos años como convivimos nosotros, hay roces, y sobre todo una relación apasionada como teníamos, que es parte de la relación, que haya un momento en que aquello se rompa. En que ya no puedas más. Y que se rompa violentamente. No que puedan más, no, que te enfrentes directamente. Pero si eso es lo que... No os ocurre en los matrimonios. Tú no te has separado más de una vez de un novio. Varias, hijo mío. Y no... Sin violencia casera, ¿comprendes? Porque yo disto de Lucy en eso, pero... Ya, no, yo digo cuando digo violencia de quedarte mal con la otra persona. Sí. Que lo ideal es que te separas y quedas amiguísimo de la otra persona. Eso es muy y difícil. es tu mejor cómplice. Esto es muy difícil. Pero, pues yo tengo un temperamento muy apasionado. Para bien y para mal. Supongo que Carmen también. Entonces no quedamos como amigos. Quedamos fatal. El uno con el otro. Pero ahora estamos normales. Dígame usted. Pero claro, ahora estamos normales. Nos vemos normal. Vale, bien. No, ya lo noto, porque claro, habéis estado aquí de lo más relajado. relajado. Y que si hay posibilidad de que trabajemos juntos, yo digo que sí. En el momento que a ella se le pase cierto susto, en el primer momento que diga... Ay, pero y que trague. Es verdad. Que se le pase. Tú a ti misma te puedes decir, relájate. Tú, ella a sí misma. A ti misma, relájate. Relájate, si ya sabes cómo es. Entonces, pero que eso será el primer día de rodaje, claro que existe posibilidad. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Os doy las gracias no porque os vayáis a ir, que os pido que os quedéis, es porque se nos acaba el tiempo para Pepi y tenemos que ir a ver el cortometraje. A estas horas de hablar del sueño americano, pero sí decirte, Elías, pues que nos gusta mucho la mirada irónica que haces sobre este concepto clave del mundo moderno. Y yo quería preguntarte, ¿qué más temas tienes pensados? No, pero este tema te puede dar, perdón que te interrumpa, buenas noches. Buenas noches. Este tema, este mismo capítulo puede servir para más capítulos, ¿eh? ¿El de la oficina solo? Yo creo que puedes desarrollarlo todavía. Bueno, en principio ya tengo un segundo hecho que se llama El Permiso y más que nada son temas que se me van ocurriendo. Básicamente lo que intento hacer con estos documentales son intentar explicarme cosas que para mí son inabarcables, ¿no? Y darles forma en 4 minutos. ¿Y cómo lo rodaste? Lo rodé... También forma parte un poco de... Pues el cine para mí también es inabarcable. He estado hablando antes de que ellos se divertían y de la vocación, ¿no? Para mí el cine, por esa vocación de la que él hablaba,
me parece algo bastante inabarcable y entonces la oficina, por ejemplo, es un intento de hacer algo cerrado en sí mismo en el que yo puedo controlar todas las etapas del proceso. Entonces lo rodé yo mismo con una cámara de vídeo, lo monté yo mismo, lo escribí y lo leyó una chica cuya voz le dio vida. ¿Y qué más conceptos claves del mundo moderno hay para...? Pues en principio todos tienen una misma estructura, va a ser un decálogo y todos acaban con que el próximo episodio va a ser el sueño americano, y entonces siempre se espera que el siguiente capítulo sea el sueño americano, pero el sueño americano nunca llega, entonces tengo que decidir si el número 10 va a ser el sueño americano o si el sueño americano no va a llegar nunca. ¿Y tienes idea de cómo vas a hacer el sueño americano? A lo Warhol, porque Warhol hizo una película que era un sueño americano porque la chica era americana, que tardaba 6 horas y era un chico durmiendo. Pues... Punto. El sueño americano... Se llamaba Sleep, de todos modos. Ya, sí. Pues la verdad es que no me lo he planteado porque no sé si el sueño americano existe, entonces... Te quedan 9 decálogos. Me quedan 9, sí. De momento voy por las cosas que me afectan más, como el segundo que ya está hecho, que se llama El Permiso, y el tercero que estoy pensando. ¿Y en este segundo hay personajes? Hay personajes, sí. Bueno, hay personajes, pero tiene una misma estructura de voz en off. Y básicamente yo estos cortos Los personajes los tratas como a los muebles, ellos se mueven y tal, y la voz no va explicando. Exacto, pero el segundo El Permiso es más personal. De todas formas, yo hago esto, yo llevo mucho tiempo haciendo vídeo y hago estos cortos en off, que no son con actores, como un descanso de la ficción. Como he dicho antes, como algo en lo cual yo puedo controlar todo el proceso. Pero un descanso de la ficción, ¿en qué sentido? ¿Has hecho algo de ficción? Sí, he hecho bastantes cortos de ficción. Pero de todos modos, yo no lo veo como documentales, ¿eh? En lo que hemos visto ahora tuyo no es documental y esa es la gracia que tiene. Y es más, estás a punto de empezar a personalizar ya las sustituciones y estás a punto de ponerle voz a las cosas porque te van a ir hablando de las personas que viven ahí. Entonces, no, para mí no es un documental. No, no es un documental. En realidad supongo que puede ser como una columna de periódico o algo así. Sí. Una especie de comentario irónico sobre algo. De todas formas, por lo que dices de personalizar, no es que esté empezando a personalizar. Yo he trabajado con actores desde hace bastante tiempo, entonces es desde los actores donde voy a la voz en off y a la tercera persona, ¿no? Entonces es lógico que me salga personalizada. Pero lo que has dicho antes de descansar de la ficción, ¿por qué la ficción te agota tanto? Porque la ficción implica trabajo con actores, los actores, y para mí es la parte más difícil del cine. Entonces me pone muy nervioso, me siento más inseguro y... Pero eso se te pasa, ¿eh? Claro, se me pasa. Entonces... e incluso puedes coger precisamente es mi forma, como vosotros os divertíais cuando hacíais Pepe Lucio o las películas del principio, de la movida y tal, pues esta es mi forma de divertirme con el cine. Evidentemente nuestra generación es mucho menos hedonista y bastante más pragmática y triste que la vuestra. Entonces, esta es mi forma de divertirme. Pero cuando os divertís también. Quiero decir que no es solo esta forma. Que lo que quiero decir es que seguro que no te vas a quedar en esta especie de documentos. Tú mismo vas a ir evolucionando y no es que vayas a perder el miedo a monstruos como Carmen, sino que tú mismo porque te lo va a pedir el cuerpo. ¿Y por qué te ponen nerviosos los actores? Bueno, la verdad es que estoy a punto de rodar un corto dentro de 10 días y decir esto aquí no me ponen nerviosos, me parece más difícil. Y como más difícil que es, pues cuanto mayor es el reto, mayor es el desafío, ¿no? Nos vamos. Felicidades otra vez a ese cumpleaños, a ese 20 cumpleaños de Pepe Lucebón. 20 años es una cifra... 20 años no es nada. Es un aniversario muy bueno. Que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias otra vez, a ti. porque habéis pasado varias veces por el programa. Y gracias a ti, Elías. Muchas gracias, gracias. Suerte. Un honor. Y suerte con todo. Y nada, a vosotros gracias también por estar otro martes con nosotros. Y os espero el martes que viene con Atómica. Chao.